Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en esta segunda emisión que tenemos, o realmente la tercera, después del mensaje con el que iniciamos esta serie de capítulos. Les recuerdo, mi amigo y colega Juan Carlos y yo somos estudiantes del posgrado en Ciencias del Lenguaje y estamos compartiendo esta serie de transmisiones a razón del contexto que vivimos, y es también un proyecto en el que realizamos un esfuerzo por compartir las perspectivas de distintas disciplinas que han colaborado en el auxilio a sobrellevar este proceso que estamos viviendo todos actualmente. El día de ayer les compartimos ya una parte de nuestra investigación que mostró un poco de la perspectiva institucional, y nosotros les dimos esa exploración a través de la revisión de los discursos tanto del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, como de los diferentes creadores que contribuyeron en el desarrollo de esta figura heroica, Susana Distancia, con la cual se nos han compartido las distintas medidas sanitarias que debemos adoptar en este periodo de contingencia. En esta ocasión, dedicamos nuestra emisión a dar espacio a lo que nosotros hemos llamado como miradas experienciales, que se constituyen a partir de diferentes agentes sociales que han estado activos en este episodio de nuestras vidas tan tortuoso, que nos va a cambiar para siempre, va a cambiar la manera en la que vivimos, en la que definimos nuestras historias y nuestras relaciones interpersonales, como ya les habíamos comentado. Y vamos a estar entonces hablando y compartiendo el espacio con 4 amigas nuestras que son agentes importantes en este contexto, han colaborado con la comunidad en el auxilio, el apoyo, el servicio y el procurar la cercanía y la comprensión interpersonal a través de distintos medios desde sus diferentes disciplinas. Les vamos a dar la bienvenida a cada una de ellas y les agradecemos, por supuesto, su presencia, tanto a ustedes como auditorio, y a nuestras invitadas, que además, reitero, tenemos la fortuna de que sean nuestras amigas, y admiramos y respetamos mucho sus trabajos. En ese sentido, le quiero dar la más cordial bienvenida a Olga Cortés. Ella creció en Ecatepec justo antes de la ola de feminicidios. Después llegó a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Visuales. Inició sus estudios en las artes desde los 14 años y también ha participado en diferentes exposiciones colectivas. Aborda el performance, intervenciones en el espacio público y gestiona proyectos de carácter artístico-cultural. Es feminista, dibujante y miembro activo de las colectivas Mujer Semilla y Paste Up Morra. Muchas gracias, Olga, por aceptar venir a participar con nosotros en este diálogo. Muchas gracias también a ustedes. Ay, perdón. Sí, adelante. No, solo agradecerles. Muchas gracias por el espacio. A ti, Olga, muchas gracias. También contamos con la presencia de Celia María Méndez. Ella es médico cirujano, estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dedica sus ratos libres a aprender y practicar japonés. Siempre le han distinguido su insuperable cariño y paciencia con los niños, sobre todo con aquellos que van a consulta con ella. Tiene el interés de estudiar la especialidad en pediatría. Muchas gracias, Celia, de igual manera por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. De igual forma, contamos también con la presencia de Paula Teresa Gómez Molina. Ella es médico estomatólogo, egresada de la Autónoma de Aguascalientes. Desde el 2015 labora en el Instituto Federal, en una institución de salud federal.
También tiene el interés de estudiar una especialización. Desde hace varios años practica yoga y rescata gatitos de la calle. Gracias, Paula, por estar también aquí con nosotros acompañándonos. Y también tenemos la presencia de Samantha Geraldine Vargas Delgado. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit. Su gusto por la investigación la ha llevado a colaborar en diferentes proyectos con universidades como la UAN, la UDG, la Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de la República de Uruguay. Dentro de su vida laboral, se ha desempeñado como maestra en la licenciatura en formación docente del Centro 100 y desarrolladora de talleres orientados al manejo emocional para niños y adolescentes. Actualmente se encuentra laborando como psicóloga con un enfoque conductual en ALAS, Centro Psicoterapéutico y Salud Integral, y como encargada de la sucursal Centro ALAS Compostela. Le agradezco de nueva cuenta a todas su presencia y les habíamos contado hace unos minutos atrás que la dinámica que tendremos a continuación son preguntas en las cuales ustedes van a contar un poco su experiencia desde la perspectiva profesional y también desde la perspectiva profesional en este contexto que estamos viviendo de pandémico. En ese sentido es que le cedo la palabra a Angélica para que inicie con la primera pregunta. Muchas gracias. Sí, quisiéramos que nos compartieran un poco o según ustedes gusten, su espacio, fin de cuentas, ¿de qué manera se han visto modificadas sus actividades o cómo es que sus contextos profesionales y con ello también los personales se han visto transformados en este contexto pandémico? No sé quién quisiera retomar la palabra un poco enseguida mío. Olga, Celia o Samantha, no sé, ¿a quién le gustaría iniciar con los primeros comentarios? ¿De qué manera han visto modificadas sus actividades en sus contextos profesionales? ¿Cómo han cambiado sus trabajos o cómo han cambiado sus entornos personales? Sabemos que, pues, otra parte de las profesiones es, pues, el lado humano. Entonces cambian las relaciones que tenemos con amigos, con familiares, pero también en tu caso, Celia, por ejemplo, cambia el tipo de relación que vas a tener con tus pacientes. Pues, en general, bueno, cambia en manera personal, pues sí, el estar guardado en casa para prevenir y evitar arriesgar a las personas con las que trato. Sobre todo porque yo estoy en un área, aunque no estoy en un área precisamente donde se atienden pacientes con COVID, hay el riesgo de que cualquier paciente que vaya conmigo, sea la causa por la que sea, presentara o fuera portadora del virus sin tener síntomas. Entonces, en general, o sea, eso es lo que cambió en la manera personal. En la cuestión laboral, pues había que tener un poco más de cuidados, más protección, cosas que a lo mejor no siempre se usa en un consultorio de externa. Y no es algo que se lleve de siempre traer una bata y gogles y cubrebocas. O sea, sí se usa, pero no es como algo que usemos de manera cotidiana. Pero ahorita con todo esto, pues es lo que se agregó, más medidas de prevención para poder revisar a los pacientes de una mejor manera sin arriesgarlos también a ellos. Porque pues sea como sea, uno también está al riesgo. De ahí en más, pues las cuestiones higiénicas y todo eso son cuestiones que siempre llevamos a cabo. Siempre se lleva a cabo la limpieza del equipo, el lavado de manos con cada paciente. Entonces, en la cuestión laboral, pues nada más eso de más protección para revisar
a los pacientes y no aglomerar a tanta gente en las áreas de espera. De ahí en más, en general, pues no cambió mucho esa situación, pero en la manera personal es donde se ve más afectada. Hay menos contacto, hay menos visitar a agentes, andar en las calles, pero de ahí en más no hubo, bueno, en mi parecer no tuve algún otro cambio que me afecte. Muchas gracias, Samantha. No sé en qué medida también se han modificado también tus contextos. Ya nos comentaba Celia sobre las medidas que tienen que extremar los médicos en sus consultorios, pero también la cuestión de las relaciones hacia afuera con las personas con las que te vinculas, colegas o no colegas, familia, amigos. ¿Qué podrías comentarnos? En cuanto a, bueno, yo creo que esa es una de las cosas básicas que tenemos que seguir implementando. Tenemos que seguir en contacto tanto con nuestros seres queridos e incluso con personas que no vemos de hace mucho tiempo, conforme los medios que tenemos. A mí, por ejemplo, laboralmente, que atiendo principalmente niños, pues sí fue tomar las medidas necesarias y decir, ¿sabes qué? En este momento no puedo atenderte, ¿no? Pero ¿qué tal y si lo hacemos online? En realidad, algo que suele pasar y que muchas personas se imaginan es que, por ejemplo, esta situación de aislamiento puede provocar que te sientas solo, pero puede ser que tú vivas solo, pero si te pregunto, oye, ¿y tienes a alguien a quien marcarle? Alguien que si tú dices, me siento mal, ¿le puedo marcar a esta persona? Pues qué maravilla, ¿no? Hay personas que por más, vaya, la soledad no se va a tratar de la cantidad de personas con la que te rodees, sino de aquella calidad que te den. Entonces, por eso es importante que nosotros nos sigamos relacionando conforme los medios que tengamos. Al fin de cuentas, esta pandemia yo creo que nos está enseñando que la colaboración es una de las partes más importantes que tenemos como seres humanos. Muchas gracias por lo que nos has compartido, y es una buena oportunidad precisamente para resignificar lo que definíamos como soledad. Nunca lo había visto desde esa perspectiva y es muy valioso lo que nos has compartido. Muchas gracias. Paula, estás con nosotros de nuevo. Les había hecho la pregunta a todas sobre de qué manera han percibido cambios en sus actividades profesionales o personales. ¿Cómo ha sido la transformación de sus entornos en este contexto de pandemia? Ay, gracias, sí. Pues yo creo que sí ha habido bastantes cambios. Precisamente yo trabajo en un hospital de una institución de gobierno, y ahí se me hizo bastante curioso lo que una doctora le dijo a un paciente hace unos días. El paciente estaba molesto porque se cancelaron las consultas, obviamente derivado de la contingencia, y pues la doctora le comentaba que de ahora en adelante probablemente tengamos que tener siempre estas medidas sanitarias a la hora de acudir a la consulta. O sea, ya no vamos a tener la normalidad anterior. De ahora en adelante vamos a tener que llevar distintos protocolos para ir a la consulta del hospital. Entonces es como que eso se modificó. Incluso nosotros como trabajadores, yo pienso que el miedo existe siempre, y yo misma pienso que van a pasar por lo menos muchos meses en los que uno quiera ir a trabajar sin cubreboca. Ya es como algo como del uniforme, ya no es algo opcional. Entonces sí ha cambiado bastante, así como que las actividades de trabajo. Muchas gracias. Lo que nos comentas es muy importante, sobre todo para que nuestro auditorio y, bueno, nosotros mismos también reconsideremos de qué manera podemos acceder a los servicios de salud federales teniendo esta conciencia, también que de alguna manera implica tener una conciencia por los otros. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, Olga, que a propósito de resignificar la soledad y de este tipo de acompañamientos del que nos hablaba Samantha, me parece que el arte es precisamente una de esas disciplinas que lo logra. Entonces,
no sé, ¿qué podrías comentarnos al respecto de tus entornos? ¿Cómo se han transformado? O en caso de que no se hayan transformado todos tus entornos, ¿qué se ha transformado en ti? Bueno, sí, como dices, el arte es un factor importante en cuanto a la soledad. Y es muy interesante porque lo hemos estado hablando entre compañeros, compañeras, e incluso hay memes que dicen o sea, que es un artista trabajando sin pandemia y está igual en su estudio, ¿no? Un artista trabajando en pandemia y está en su estudio. Un artista después de la pandemia y está en su estudio. Entonces, en ese sentido, no nos afectó tanto el hecho de estar como encerrados porque realmente nosotros, al menos en las artes plásticas, claro, en su mayoría, la pasamos en un espacio donde no tenemos que salir siempre, no es tan necesario salir. Sin embargo, claro que molesta o lastima un poco esto de que antes teníamos la posibilidad y ahora ya no está la posibilidad de salir, ¿no? Pero también hay muchos compañeros que obviamente no se puede, su sustento no son las artes, su sustento económico no son las artes, entonces trabajaban, y lo digo, trabajaban en otros lugares donde fueron corridos, ¿no? Despedidos. Entonces, eso cambió drásticamente para ellos, que ya no hay como un ingreso fijo económico. Y bueno, yo he sabido de varios compañeros, incluyéndome, compañeras, que estamos produciendo, pero también nuestra forma de producir ha cambiado porque nos ayuda a nosotros mucho el caminar, el estimularnos en la ciudad. Entonces ya no tenemos eso, ya estamos como en un lugar pequeño y eso cambia mucho nuestro sentido de producción. Eso en el sentido de las artes plásticas, claro, porque ya me estoy extendiendo mucho, perdón, pero por ejemplo en la danza, las chicas de danza, pues ellas sí les cuesta un poco de trabajo, pero ese es como a grandes rasgos. Muchas gracias por lo que nos compartes. Y en este sentido del trabajo en soledad, pues también estamos comenzando a valorar en los exteriores o todas esas configuraciones de compañía o las maneras en las que interactuábamos con otros. Quisiéramos dirigir las otras preguntas que tenemos preparadas precisamente a la exploración un poco más directa de cada una de sus profesiones. Entonces, quisiéramos iniciar con Paula. Si pudiera comentarnos un poco, dado que ella trabaja en una institución de salud federal, ¿qué pasa cuando se descubre una enfermedad nueva o cuando hay un nuevo padecimiento para el cual no se encuentra alguna causa ya definida o que no tiene un tratamiento establecido? Sí, bueno, yo les voy a dar así como mi opinión de trabajador. Yo la verdad es que no estoy tan en 100% contacto con los pacientes que llegan a urgencias, por ejemplo, que son los que tendrían, digamos, estas nuevas patologías. Pero me imagino que como se maneja es que como ya hay protocolos establecidos, los médicos se apegan a esos protocolos. Entonces, si aunque llegue algo desconocido, tratan de manejarlo de lo ya conocido. Por lo tanto, a veces es imposible que tengan las medidas suficientes si se enfrentan a algo desconocido. Entonces, digamos que en esta parte, por ejemplo, en esta pandemia, lo que he visto es que este virus ha mutado. Entonces, aunque tengamos una lista de síntomas que se supone que son los principales de la enfermedad, hay pacientes que llegan con otros síntomas que son desconocidos en el momento y después de un tiempo resulta que también eran portadores del virus. Muchas gracias. Entonces estaría por eso ahí también, como se nos ha recomendado a la población, la importancia de no automedicarse, ¿cierto? Así es. Sí, siempre, o sea, hay que acudir, pero también hay que ser prudentes porque hay gente que sin necesitar el servicio de urgencias va y le quita la oportunidad a una persona que realmente lo necesita de ser atendido en el momento que lo necesita. Muchas gracias. Y Juan Carlos tiene otra pregunta. Sí, gracias por lo que nos han compartido. Y ahorita que mencionabas, Paula,
a propósito de lo que es urgente y no es urgente, entiendo que muchas de las personas o nosotros como pacientes, el malestar que sentimos, lo sentimos como urgente. Entonces, por eso es que acudimos, ¿no? Tú hablas de una, tener prudencia. Entiendo que existe el triage, que es el que evalúa qué tan urgente o si es urgente o no es urgente tu enfermedad. Ujú. Y me gustaría que si pudieras compartirnos un poco acerca de cuándo es clasificado una urgencia, para que nuestro auditorio, quienes nos están escuchando y no tengan, y si no tienen conocimiento, pudieran informarse un poco más. Sí, yo les voy a comentar así como en general, pero me gustaría igual que la doctora Celia fuera la que nos dijera, ella es la que está más en contacto con lo del triage, pero yo tengo entendido que va por colores, entonces de eso se califica como la urgencia. Yo no me sé bien el orden de los colores, por eso sí me gustaría que ella nos explicara, pero sí cuando se le revisa al paciente en el triage, se le da precisamente el color en el que se calificó su urgencia y justamente en la sala de espera les ponen la clasificación de los colores para que los pacientes estén conscientes por lo pronto de las horas que van a tener que esperar, porque si llega un paciente con un color de urgencia, pues obviamente va a tener prioridad. Bien, entonces, atendiendo tu solicitud, le, le pregunto a la doctora Celia si pudiera ahondar un poco más en esto que es el triage. Realmente, por general se tiene que capacitar a alguien. No es tan fácil hacer una evaluación de triage. Así como dice mi compañera Paula, son colores. Y esos colores serán en base a la sintomatología que traen. Normalmente sintomatología que uno considera de urgencia. ¿Qué considera uno de urgencia? Que si no se atiende en ese momento, puede perjudicar la vida del paciente. Entonces, en base a eso se pone el color. Hay color, el rojo es el color, es el que se debe de atender con mayor urgencia, que normalmente son pacientes que están en shock o que si no se les atiende en ese momento o en menos de 15 minutos, el paciente puede fallecer o puede haber una complicación mayor. Y ya en base a eso, los síntomas se van calificando. Te mentiría si te dijera qué síntomas son, porque depende de la enfermedad, del paciente. Todo eso se valora para ver y poder dar un color a cada paciente y en base a eso hacerlos esperar. El problema es que la mayoría de la gente que va a urgencia, la sintomatología que trae es catalogada con un color verde o azul, que son 2 horas. Entonces, si algo antes, o sea, si llega alguna urgencia, alguna ambulancia o algo, se prioriza la atención en eso. Entonces, eso es lo que satura lo que viene siendo el sistema de urgencias. Pero en cuestión de colores, se supone que es para eso, para ver lo que realmente, bueno, no realmente, porque en general toda la gente va con síntomas porque siente, o sea, en su momento cada quien siente que lo que le está pasando es urgente para ellos, pero que pueda afectar en ese momento o en minutos su vida para poder fallecer, muchos van con síntomas que no son de tal gravedad. Entonces, en base a la gravedad de la sintomatología y qué tanto afecta su calidad de vida, o que no, si no se atiende en el momento pueda afectar, es como se va colocando el color y se va haciendo el triage para sin dejar atrás o dejar fuera alguna urgencia y que algún paciente pueda fallecer. Pero pues como todo, hay veces hay tanta gente que los que menos ruido hacen son a veces los que van más graves, pero pues también hay gente
gente que no está capacitada y a veces por la saturación del sistema, no todos podemos. Normalmente esa área se le deja a alguien normalmente que trabaje en una especialidad de urgencias o un urgenciólogo. Bien, muchas gracias por explicarnos, Celia, un poco más acerca de lo que es el triage y cómo es que se puede identificar las urgencias en los pacientes. Y a propósito, mencionabas hace un momento que todas las personas que van con alguna enfermedad pues la consideran hasta cierto punto urgente. Por eso es que acuden al servicio de urgencias. Y de pronto me viene o ato la siguiente pregunta, que es el restarle importancia al COVID-19. Se ha escuchado o se ha dicho en algunos espacios, en algunos contextos, que el COVID no es tan importante, que no es tan grave, que es un invento. Entonces, en ese sentido, va la pregunta de qué opinión te merece que se hagan ese tipo de comentarios en torno al COVID. Bueno, yo pienso que eso influye mucho también en pues no quiero decir así como educación, pero en el nivel académico que cada persona tiene. Pero no necesariamente, hay gente que es muy humilde o que a lo mejor solo estudió primaria, por así decirlo, o no tiene no tiene alguna educación escolar, no cursó kinder o cosas así, porque hay mucha gente mayor que la mayoría a veces no tienen una carrera profesional o algo. Que son más nobles y acatan más la situación que la gente que a veces uno consideraría pues tiene más estudios, hacen más caso. A veces como que también cuando uno lee mucho, bueno, no siempre, pero hay mucha gente que piensa que como lo leyó o más o menos se dio a la tarea de investigar y saber un poco más información sobre la situación, le restan importancia. ¿Por qué? Porque a veces, pues, por ejemplo, uno lee los síntomas de la enfermedad o del COVID o de cualquier otra enfermedad y a veces uno lo lee y dice, bueno, es un síntoma leve, a lo mejor así lo considera uno. Por ejemplo, tos. Uno va a decir, pues, ¿qué tiene que me dé tos? O sea, he tenido tos otras veces y no me ha pasado nada. Entonces, mucha gente, pues, lo toma como síntomas comunes. El problema es que es la cuestión interna, cómo afecta al organismo. Mucha gente piensa que como no le ha tocado ver pacientes con la enfermedad o como no ha visto que la gente se esté muriendo, por así decirlo, fuera de su casa o que haya haya una verdadera saturación del sistema de salud, le toman menos importancia y más porque ven los síntomas y muchos dicen, bueno, es una gripe
es una gripe más, otro tipo de virus que nos va a dar una gripe diferente. Si es una gripe, es como la mayoría de los síntomas son similares a los de la gripe o hasta los de la influenza. O sea, si uno lee los síntomas, la sintomatología es muy, muy similar, pero la gravedad del problema no es eso. La gravedad del problema es que mucha gente lo deja pasar, y no nada más el COVID, sino la influenza o hasta las mismas gripes comunes, y ya van a atención médica cuando ya están muy complicados, cuando ya se tomaron todo lo que ellos tienen en su casa de medicamentos, o me duele, me tomo esto. Entonces, o van a atención, les dicen, hagan estas medidas, cuídense, y la gente se va a su casa, se cuida un día, y para el día siguiente sigue sus vidas normal, y a lo mejor al quinto día regresa la enfermedad. ¿Por qué? Porque no tuvo unos cuidados. Entonces, ahí es donde la gente como que piensa que como son cosas leves, o se empiezan a sentir bien con algo que uno les dé, no le resta importancia a la situación, y a lo mejor como si no son síntomas graves y que si se mantiene en vigilancia y se tienen los cuidados necesarios, se puede controlar y se puede, no es tan grave si tratamos de evitar las complicaciones de la misma enfermedad. Y el punto es que es algo nuevo, o sea, es algo que no conocemos, es algo que en este momento todavía pueden aparecer síntomas nuevos que a lo mejor un paciente sí tiene y otro no. O también ahorita que la mayoría de la gente tiene alguna enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, no tiene actividad física. Entonces todo eso influye y la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque como que piensan que si no le toman importancia, o a lo mejor hasta por así decirlo, porque me ha tocado gente que me dice, ay, no pasa nada, es un simple... Parece ser que perdimos el audio un poquito. Hola. De pronto no escuché y me perdí un poco. Sin embargo, me quedaba donde Celia contaba un poco de cómo es que las personas le restan importancia a la enfermedad del COVID y que toman actitudes de incredulidad en torno a la enfermedad, y además tomar en cuenta que existen otros factores que pueden incidir en que las personas que son portadoras tengan dificultades, y que muchas de las veces dejan pasar tiempo para que puedan irse a atender. Entonces, ese preámbulo, en ese contexto, me da para preguntarle a Samantha. Samantha, ¿me escuchas? Sí. Ok. Es para asegurarnos de que sí nos estamos entendiendo. Bien, entonces, Samantha, en ese contexto de incredulidad, del dejar de hacer cosas por la salud, en cuanto a las personas que luego sí son portadoras y demás, me viene a la idea la pregunta siguiente. ¿Cuáles crees que son las conductas o emociones más frecuentes que las personas experimentamos en este momento histórico que estamos viviendo? Ok, bueno, yo creo que algo que es inevitable y que lo hemos sentido muchos es el estrés y la ansiedad, ¿no? Porque, bueno, creo que la parte de tener esta incertidumbre, estamos en una situación donde no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en 15 días,
donde sé que no está en mí tomar la decisión de que la cuarentena termine, donde pues tengo tal vez que modificar mi vida cotidiana a la que estaba acostumbrada, donde me alejan de situaciones que me agradaban, por ejemplo, salir con mis amigos, ir al cine, salir al parque a distraerme, a hacer ejercicio con otras personas. Entonces, todo eso junto con la cantidad de información que suele ser desagradable que recibimos por medio de imágenes, audios, videos, donde pues nos hablan de cosas como muertes, enfermedades, que la contingencia pues se va a prolongar más tiempo. Entonces son como conceptos que nosotros hemos aprendido de alguna manera que tienen que ver con cuestiones desagradables. Estas tres cosas, principalmente el alejarme de las actividades que me agradaban, el no poder seguir con mi rutina diaria y el que hay nuevas situaciones en nuestra vida que son desagradables, pues qué es lo que hacen que me generan una respuesta de ansiedad que es completamente adaptativa y es normal que yo tenga estos síntomas. Claro que, ojo, aquí es donde hay que aclarar si, por ejemplo, yo estoy dándole vueltas todo el día a mi preocupación o a mi miedo de contagiarme, o estoy yendo 100 veces, 50 veces a lavarme las manos, bueno, ahí estamos hablando de que ya pues tengo que ser franca y decir necesito un tipo de orientación más especializada. También se ha presentado sintomatología depresiva, algunas personas están teniendo dificultades en su ciclo de sueño, otras personas les ha disminuido el apetito o también les ha incrementado, que dicen estoy aburrido y de repente voy a la cocina como a ver qué agarro, o también puede ser simplemente porque el alimento pues me produce placer, ¿no? Y algo que yo necesito de hacer es que todas esas actividades que a mí me agradaban, pues tengo que sustituirlas por algo que tengo en casa, pero en algún momento pueden llegar a desencadenar algunas conductas repetitivas, como tal vez el comer muchas veces o podemos incluso hasta llegar a durar mucho tiempo en alguna actividad. No sé, si me gusta jugar los videojuegos, tal vez ya me quedé todo el día jugando. Por eso es importante que diversifiquemos las actividades que hacemos en casa. Pero otra cosa que también me gustaría rescatar, aparte de que, pues sí, yo creo que la difusión en psicología en cuanto a la salud mental ha sido mucho de cómo abordar tu ansiedad, cómo abordar si te sientes deprimido, si te sientes estresado, pero algo a resaltar es la creatividad que las personas han tenido para adaptarse. A mí la verdad me sorprende el cómo cada quien lo está afrontando de manera distinta. Hay personas que se van directamente a lo espiritual, otras que tuvieron que adaptar su casa para hacer la escuela, ¿no? Ahorita las mamás que se vuelven locas con las tareas, que dicen de ya no aguanto, el cómo también tengo que transformar mi espacio para tal vez mi trabajo, el cómo hay personas que dicen, ok, dejé cosas inconclusas, entonces hay que terminarlas. Y pueden ser cosas simples, cosas como que a lo mejor tengo el rinconcito en mi casa donde siempre acumulo todo y pues este es un tiempo donde yo me puedo poner a limpiar, ¿no? O coserle la bastilla al pantalón que me hacía falta o algo así. O también las personas que han dicho, ¿sabes qué? Es momento de modificar mis cosas y afrontarlo en cuanto a mis relaciones. Aquí está el chiste ahorita de, pues conocí a alguien simpático y alguien agradable en mi casa que dice ser mi esposa o mi hermano y que tú dices, wow, ¿qué estaba pasando, no? ¿Cómo desconocí esa parte? Entonces hubo algunas personas que lo están afrontando de esa manera y realmente, bueno, para mí es maravilloso, pues ver cómo cada quien está desarrollando otras habilidades e incluso no solo se trata de que aprendas cosas, ¿no? También hay personas que están disfrutando de su ocio y hay personas que están aprendiendo a descansar y eso pues está genial. Bueno, lo que recuperamos el audio con Juan Carlos, tenemos otra pregunta igual para ti, Samantha. En todo este contexto de
la aparición o disposición de nuevas conductas o de cambios en la percepción de sí mismo y de los otros. ¿Qué es lo que tú recomendarías para tener una buena salud mental o, en caso de quien considera que ya la tenía, mantenerla? Ok, bueno, yo creo que hay recomendaciones básicas que siempre nos hablan sobre nuestra salud mental, que es mantenerte activo físicamente y mentalmente, cuidar tus ciclos de sueño. Es muy importante que pues preparemos igual todo el ritual que hacemos para podernos dormir. Si necesito tomarme mi té para relajarme, me lo tomo. Preparo el ambiente que sea cómodo. Otra cosa es también el buscar otras fuentes, como les decía, otras fuentes que me sean satisfactorias. En su casa yo creo que todos podemos encontrar muchas cosas que hacer, pero aclaro, no se trata de que tú digas, ay, voy a aprender eso y que te agarres más deberes de los que no necesitas, porque sin duda algo muy importante aquí es que organicemos nuestro día y llevemos una rutina también. Entonces, esa rutina tenemos que dividirla en cuanto a las actividades que tenga. Por ejemplo, yo los lunes tengo un diplomado, tengo que trabajar, tengo que hacer ejercicio y aparte mis labores domésticas. Entonces ocupo de saber organizar mi día para yo podérmela llevar de la manera más relajada y tranquila y poder pues dar como esta atención de calidad a todas las áreas. Y algo muy importante es que hay personas que ahorita están diciendo como quiero desarrollar una habilidad, por ejemplo, leer, pero quieren leerse en un día el libro de Don Quijote de la Mancha. Y pues no, no es así. O sea, si es algo que no tenías, es algo que vas a empezar a desarrollar, hay que hacerlo progresivamente, porque si no, esto se va a volver como molesto, se va a volver incómodo. Entonces, si tú quieres comenzar a desarrollar una habilidad, quieres aprender algo, pues trata de hacerlo en pasos pequeños y además trata de como ser diverso. Eso yo creo que pues en casa lo van a encontrar muy fácilmente. Pues otra de las recomendaciones, claro, es seguir en contacto con tus seres queridos, con otras personas. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo mediante un mensaje, mediante una llamada, ahorita están las videollamadas también, y pues también moderarnos en cuanto a nuestro consumo de alimentos. Yo creo que esas serían como las principales cosas. Algo que sí no se me puede olvidar es lo emocional. Creo que ahorita muchos te dicen, controla tu emoción, gestiona tu emoción, pero pues no es tan fácil porque las emociones son respuestas automáticas. Entonces, el querer controlar de alguna manera tu emoción es como que quieras controlar tal vez el parpadeo involuntario de los ojos. Entonces, tenemos que entender que hay técnicas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, el imaginar escenarios agradables, escenarios agradables a futuro. El, por ejemplo, si a lo mejor a mí me está causando un poquito de ansiedad el salir al súper, pues yo tratar de prepararme para el momento de ir a hacerlo de la manera más relajada. O de repente estando ahí en el súper también decir como, ay, me puedo comprar este chocolate, me puedo dar este gustito, que te ayuda como a salirte un poco de. Y lo más importante aquí en cuanto a lo emocional es que, bueno, muchas veces vienen unidos a nuestros pensamientos y esos pensamientos yo sé que pues van a decir como suena bien fácil, ¿no? Como lo dices, pero yo sé que no es así. Pues tenemos que aceptarlos, vaya, no nos lo podemos pasar luchando todo el día con estos pensamientos ansiosos, con estos pensamientos que nos generan este miedo, esta preocupación, tenemos que pues aceptarlos como tal y tratar de seguir en nuestras actividades. Sí, estoy de regreso y te escuchaba lo que comentabas, Samantha, de tener actividades, una organización de tu día a día, de pronto darte pequeños gustos que te motiven o que te reanimen, que eso es muy importante, la parte de tener contacto con el otro.
Y en ese sentido de empezar a ver diferentes actividades y no llenarte de tantas actividades porque luego te saturas y te genera más malestar, me viene una pregunta para Olga. Olga, ¿estás ahí escuchándome? Sí, aquí estoy, te escucho. Muy bien. Entonces la pregunta para ti es, ¿cuál crees que ha sido el papel que ha desempeñado en el arte en este momento? Bueno, yo por lo que he estado viendo con mis compañeros y en redes con otros compañeras y compañeros dentro de las artes, de cualquier disciplina, es que se ha estado generando una especie de reflexión, una reflexión en la plástica, en el cuerpo, sobre cómo nos está atravesando esta situación. Entonces, se me hace muy interesante. Tengo una serie de imágenes, no sé en qué momento pueda presentarlas, la verdad, porque estaba pensando que no sé cuánto tiempo tenemos. Entonces, no sé, ustedes me dicen. Porque sí, hay como algunos ejemplos que estuve rescatando de cómo personas desde el bordado, desde la gráfica, desde la danza, han estado reflexionando y creo que es por esta necesidad de que sentimos, sí, justamente esta necesidad de estar diciendo y comunicándonos con el otro de lo que estamos sintiendo en el momento, ¿no? Es como, lo tengo aquí, lo tengo que sacar y lo saco y lo comparto. Por ejemplo, dicen que, he estado escuchando en las redes que dicen que han habido otras pandemias, que no sé por qué se alteran, pero la verdad es que nunca se ha tenido una pandemia con tantas redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que esa es como una de las grandes diferencias de esta pandemia, de que podemos tener no quiero decir bueno, sí, tenemos la posibilidad de estar sabiendo cómo está habitando el otro en su intimidad esta pandemia. Entonces eso me parece como muy interesante. Ustedes me dicen cuando pueda mostrarles las imágenes que tengo. Y si se las puedo mostrar ahorita, se las muestro. Fíjate que sí, creo que es muy prudente que lo hagas ahorita, porque incluso la siguiente pregunta era de ¿qué recomiendas tú para que las personas realicen en sus casas? Entonces, tal vez las imágenes que vas a compartirnos nos den algunas ideas de lo que podemos hacer en casa. Ok, bueno, van a ser, a ver, ustedes me dicen si ahí se ve, si se está viendo. Sí, las podemos ver. Ah, ok, está muy bien. Bueno, esta es una serie de cubrebocas que lo hicieron las personas con... Esta es una técnica que es la gráfica, bueno, es la estampa. Entonces lo que estuvieron haciendo fue intervenir los cubrebocas con diferentes diseños, porque una de las cosas que también nos quitó la pandemia fue la capacidad de hacer nuestras las calles, ¿no? Entonces, pues perdimos el espacio, pero se recuperan diferentes formas de seguir exigiendo y de seguir manifestándonos. Entonces, recurrimos a las artes, a la gráfica, a lo visual, para que, aunque estemos silenciados de alguna forma, se pueda seguir posicionando. Esta fue otra de las acciones que se realizaron, porque también sabemos que se incrementó la ola de feminicidios, la violencia intrafamiliar, porque muchas de las chicas, de las mujeres, de las personas, tienen a su agresor en casa. Entonces, a inicios de la pandemia, se supo el caso de Ana Paola, que fue una niña de 13 años que fue víctima de feminicidio, y lo que hicimos fue sacar... Considero esto dentro de las artes porque también son acciones, ¿no? Son diferentes propuestas que hacen las personas. Son pequeños actos que se realizan y se recurre también como a las imágenes. Imágenes entendiéndolas como modificar el espacio en el que cada uno está habitando. Entonces, en esa parte se siguen haciendo acciones. También, esta es una bordadora, es artista también. Ella lo que hace es intervenir sus propios cubrebocas con bordado. Y es el hecho de también estar gritando, ¿no? Ella en la descripción de esta obra dice que es
bueno, se está refiriendo también a toda la violencia que están atravesando las mujeres y también habla sobre los feminicidios y que pues no importa que estemos encerrados, seguimos teniendo la capacidad de gritar. Ah, de hecho, los otros cubrebocas del inicio se llaman gritabocas y fue hace como 5 días que se cerró la convocatoria para enviarlos, pero igual pueden seguir haciéndolos. También en cuanto a la ilustración, muchos ilustradores, de aquí, también es de Aguascalientes, están reflejando cómo se sienten. Este chico no es de Aguascalientes, pero habla sobre pues su abuela también, que se me hace como muy interesante cómo todos los ilustradores están abordando lo que están sintiendo y particularmente yo he hablado con mis amigas, mis amigos, y casi todos extrañamos muchísimo a nuestros abuelos, a nuestra familia que está en otros espacios y que no podemos abrazarlos, ¿no? Que aún no podemos tener contacto. Esta es obra de Hugo Pasos, es un español, también refiriéndose, por ejemplo, a que se nos acaba de diluir el tiempo, ya no sabemos si es lunes, martes, miércoles, no sabemos qué es. Esta es otra artista, es Ana Musma, habla precisamente sobre los jueces del balcón, ya somos ciudadanos policía también, entonces es como tu estampita para que la recortes y te la pegues y ahí. Antonio Moya, Carlos Tena, hablando, haciendo una crítica también sobre las personas que pues te dicen quédate en casa y es como, bueno, ¿y en qué casa? Una pintora es de México, de Durango, ella es Paulina Medina, este es un fragmento de una pintura que actualmente está trabajando. Hay algo también bien interesante en cuanto a los grafiteros y en cuanto a los artistas urbanos, que estos son Aguascalientes. Es un colectivo que se me acaba de olvidar su nombre, pero es muy interesante porque todos los artistas urbanos ahorita están aprovechando que no hay casi nadie en las calles, entonces están apropiando muchísimo más fácil de los espacios. Y por ejemplo, si hay una patrulla, pues realmente el de la patrulla ahorita está como más concentrado en meter a la gente a sus casas, pero gente que está como en el súper comprando estas cosas, pero si te ven a ti, pues con tus pinturitas, casi que no te hacen nada. Esta fue hace como de más o menos 4 semanas. Es de un grafitero, este es de un grafitero que se llama Bomba. También los fotógrafos son súper importantes, son bien, bien importantes porque están registrando ahorita todo lo que está sucediendo en el momento. Este es otro artista de Aguascalientes y es muy interesante cómo él aborda la comunicación no verbal con sus vecinos. En su ventana escribió, hola vecino, buen día, aburrido. Y él está esperando pues que le responda, ¿no? A la fecha no le han respondido, pero igual. Y esto es un poquito de mi producción. Bueno, realmente solo fueron dibujitos que hice porque no podía dormir. O sea, lo mismo que decía Sam, ¿no? A mí se me desreguló el sueño o sea, me duermo a las 2 de la madrugada y despierto bien noche. Pero fue por esta situación de que estaban hablando muchísimo sobre todas las personas que iban a ser afectadas económicamente y la verdad a mí se me hizo súper chiquito el corazón y no podía como dejar de pensarlo. Entonces pues esa noche me puse a dibujar, pensando en todas esas personas que iban a ser afectadas, en todo lo que me preocupa, también del presidente, de todas las personas que no conozco, pero que igual cuando puedo salir, observo cómo le están pasando. También son como pequeños fanzines, los fanzines son como pequeñas revistitas que tú haces y tú puedes autopublicar. Y pues también la ansiedad pega un poco feo, entonces hice otro pequeño librito que explica que es realmente como una carta para las otras personas que tengan ansiedad ahorita por la pandemia y ahí hablo un poco de qué cositas se pueden hacer, qué test puedes tomar, tus respiraciones que puedes hacer, cómo se siente la ansiedad y eso, partir y que también, no sé, o sea, es muy interesante que decían otras personas que
el sector que menos se apoya en el país es la cultura y las artes, y es muy interesante que en las redes sociales somos los que estamos liberando muchísimo más contenido, ¿no? Por ejemplo, los chicos de cine están liberando un montón de películas en internet, los de Film Latino, los de Ambulante, aquí en Aguascalientes los de Cinema Nubo, los de Nebula, ellos están súper movidos con eso. Y también en danza, los de danza liberaron el FIF de la danza, que es un festival de danza aquí en México, y liberaron todas sus producciones de danza en video. Y pues estamos aportando lo más que se pueda, y por el momento es eso. Muchísimas gracias, estoy positivamente conmovida y sí, ya conocía parte de tu trabajo y no conocía toda esta maravilla. Y precisamente, bueno, en principio, pues anunciarles a todos, tanto aquí nosotros en el foro como a nuestro auditorio, que si Olga me lo permite, pues compartiremos en la descripción de este video para posteriores consultas las ligas de donde pueden consultar el trabajo de toda esta comunidad artística, para que lo tengan de cerca. A propósito, además, tenemos dos preguntas de nuestro público. Una, que no sé a quién le gustaría comenzar a opinar al respecto. Me gustaría que fuera Olga, porque mencionó cómo extrañamos todos a nuestra familia y principalmente a nuestros abuelos. La primera pregunta que nos hicieron desde el público nos dice nuestra amiga Laura Thier, que a propósito de que tú también bordas, Olga, Laura siempre nos recuerda que los textos son tejidos y que es muy importante que todos tejamos historias. En ese sentido, ella te pregunta cómo se modificó, o les pregunta a todas, cómo se modificó la manera en la que miran la memoria familiar, las historias que se contaban en la sobremesa, o cuando iban a casa de los abuelos o de sus tíos, o cuando se encontraban con sus primos y había siempre estas conversaciones de navidades pasadas. También pregunta Laura, ¿cómo ven el futuro? ¿Cuál es su perspectiva de vida ahora? ¿Y en qué sentido han repensado la manera en la que habían considerado su misión en la vida? Ok, bueno, hay algo bien interesante que sucede con la fotografía. Bueno, yo en la carrera me especialicé en la fotografía y me interesa mucho cómo las imágenes te abordan. Entonces, es bien interesante porque en redes estuve viendo que muchas personas de repente pues ya tenían tiempo y sacaban sus fotografías, ¿no? Entonces las empezaban a ver, abrían como su baúl, su cajetita de galletas María viejitas y así. Entonces, empiezas como a hacer una memoria familiar. Y empiezas a recordar todo, ¿no? Incluso hay un filósofo, no me acuerdo cómo se llama, pero él decía que esta es como una de las oportunidades de saber si de verdad, o sea, de observar si realmente estás viviendo en la casa en la que tú quieres, si estás viviendo con las personas con las que tú quieres, quién es esta persona. Entonces, a mí se me ha hecho muy bonito que estamos aquí, estamos sentados y no nos queda otra más que observar, ¿no? Que observarnos, que sentirnos, que ver en qué espacio estamos. Entonces, esto de recurrir a las fotografías, esto de, por ejemplo, en mi familia hablamos en la mesa y pues ya tenemos que hablar más, ¿no? O sea, es como ya tenemos que convivir más por ejemplo, yo con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, y te das cuenta, a fin de cuentas, qué sientes por el otro, ¿no? ¿Qué te hace sentir la otra persona? Afortunadamente, en mi caso, todo ha sido positivo. Y bueno, en ese sentido, bueno, esa es la primera pregunta. No sé si alguien más quiera decir algo, alguna más. Paula, Celia, Samantha, quisieran comentarnos un poco acerca de cómo han pensado el hecho de tener una misión en la vida. Bueno, antes en la escuela nos decían esto de que a mí siempre me molestó, necesitas estudiar para ser alguien, cuando realmente somos alguien desde el primer momento en que saben nuestros padres que nos van a recibir. A mí me pareciera que desde que se concibe un ser, ya se comienza de alguna manera a ser alguien en la medida que está presente en la conciencia de otros. Entonces, ¿de qué manera han pensado su misión en la vida o su presencia en la actualidad? Pues no sé, bueno, en mi caso es
algo difícil. O sea, yo lo que hago siempre lo quise hacer, aunque siento que a lo mejor, por ejemplo, bueno, yo no soy mucho de salir y todo eso, pero siento que ahorita que a lo mejor está uno más aquí en casa y que está pensando más las cosas y que hay menos posibilidades de salir, uno piensa un poquito más todo aquello que te hace falta vivir o conocer, y se da uno cuenta que son muchísimas cosas, que a lo mejor en cierta manera esto que nos está pasando nos ayuda a crecer, no nada más en el ámbito a lo mejor de la comunidad, sino en el ámbito personal, porque por ejemplo ya muchas reuniones ya en la mayoría de las casas, la mayoría eran estar pegados en el teléfono, y yo siento que una vez que pase todo esto van a dejar un poquito más al lado eso. O sea, está bien el teléfono y las tecnologías y todo eso, pero de cierta manera habría que saber, a lo mejor con todo esto aprendemos a utilizarlos de otra manera y de una manera más, pues, sin tanta saturación, y saber los momentos, los pequeños momentos o ratos que se tiene. Valoraba el ir a una reunión o algo. ¿Por qué? Porque se la pasaban mandando mensajes por el celular, sin ni siquiera ver quién estaba enfrente de ellos. Eso de que dicen que a veces están en una misma mesa y están hablándose por el celular sin ni siquiera verse a la cara. Entonces, todo esto yo pienso que nos va a hacer retomar un poquito más, un poco, y que ahorita la gente empieza a darse cuenta que les hace falta, que no lo tomaban importancia mínimo, que ya no se puede hacer tantas reuniones, ir a tantas fiestas. Uno va a empezar a valorar y a cambiar esa situación. Y yo espero que todo esto, al momento de que pues la pandemia se resuelva y todo vuelva a ir retomando como era las cosas, en vez de para ser una mejor comunidad y mejores personas. Muchísimas gracias por lo que nos compartes, que va incluso más allá de tu único contexto profesional. No sé si antes de que le regresemos la palabra a Olga, Paula o Samantha, desearían exponernos alguna opinión al respecto de la pregunta que nos hicieron desde el público. Bueno, yo creo que todo cambia todo el tiempo. No quisiera orientarme a hablar tal vez de esta misión de vida en específico que tengo, pero sí el hablar de que sin duda esta pandemia, parte de lo que me hace entender es que tengo que disfrutar mi día a día, tengo que disfrutar todo lo que venga, el que me hace falta aprender muchas cosas, me hace falta abrir un poco más mi mundo. Les comparto, ¿no? Por ejemplo, decían como, hay que hacer videollamada. Entonces, en mi mundo yo decía, pues yo creo que muchas personas pueden acceder a esto, y de repente te das cuenta que pues algunos pueden acceder a hacer una videollamada porque tienen los dispositivos, pero a veces el internet falla o a veces van mil cosas fuera de ellos. Y que yo creo que mucho también tiene que ver con la actitud que tomes. Algo que me hizo acordarme ahorita fue del libro de Víctor Frank, que él dice como que cuando entran al campo, literal les quitan todo, les quitan hasta la dignidad, pero lo único que no le quitan es el poder decidir cómo amanece cada día, él, con qué actitud amanece. Y él decía que, por ejemplo, las personas cuando se formaban y que iban directamente hacia los cuartos, pues ya iban muertos, ¿no? Porque ya llevaban toda esta actitud. Entonces yo creo que bueno, mi actitud en cuanto a ver qué oportunidades y qué alternativas es la que se ha ido modificando, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y del público nos comentan precisamente la importancia de repensar este tipo de incursiones o de participaciones en la sociedad, y la mención que haces de Víctor Frank me recuerda mucho la frase que se empleaba en muchos de los movimientos sociales que se estaban llevando a cabo este año y que tuvieron que verse interrumpidos, y una frase que usábamos
tanto los estudiantes como muchas mujeres en la marcha de marzo, o en las diferentes marchas de marzo, que me enorgullece que por primera vez vi en Aguascalientes una marcha con más cuerpo, fue esta frase que para mí sigue siendo estridente: nos quitaron todo, que incluso nos quitaron el miedo. En ese sentido, pues, regresamos contigo, Olga. ¿Tenías algo más que nos ibas a compartir? Sí, bueno, no sé si se refieren también a la otra pregunta que me decían. Sí. Me refiero a la pregunta que me hacía Carlos. No sé si... Sí. Si esa... ok. Bueno, antes que responder la pregunta de Carlos, me gustaría también decir que sobre la pregunta que hizo una mujer en el público, a mí se me hizo muy, muy bonito porque tomé hace como unos 4 días un tallercito chiquitito se llamó Estrategias para sobrellevar la ansiedad en la pandemia, ¿no? Entonces fue muy interesante porque esta persona nos ayudaba a ir entendiendo y procesando un poco la información de si teníamos que enfrentarnos a algo muy grave, ¿no? ¿Qué sería lo más grave en este momento? Pues perder nuestra vida o perder la vida de alguien que amamos demasiado, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día, ya en la noche, me puse a reflexionar muchísimo qué onda conmigo y me puse a pensar, bueno, tengo 22 años, tengo a mis papás, tengo a mi hermano, tengo a toda mi familia. Y me puse a pensar, oye, si yo me muero, o sea, suena como muy crudo, ¿no? Pero si yo de verdad me llegara a enfermar, me llegara a pasar algo, pues yo creo que hice y deshice en mis 22 años y no tendría como un problema. Bueno, porque también no tengo hijos ni nadie que dependa de mí. Pero sí me ponía a pensar que si yo no estoy, pues yo hice como todo lo que quería hacer en la vida, ¿no? Estudié artes, estuve con mis amigos, fui, vine, hice muchas cosas. Y en ese sentido yo me puse a pensar que qué bonito que puedo sentir y decir eso, ¿no? O sea, yo no sabía, de verdad, yo no sabía que yo sentía eso hasta que me lo planteé. Y yo creo que saliendo de este confinamiento y ya que una vez todo esté bien, creo que me hizo darme cuenta que voy por un camino relativamente bueno, relativamente, ¿no? Eso en un sentido. Y Juan Carlos, ¿me puedes repetir la otra pregunta que me habías hecho al inicio, la segunda, por favor? Sí, claro. Te preguntaba que qué recomiendas para las personas desde el arte, actividades que pudieran hacer en su casa. Ok, sí, gracias. Bueno, ¿qué cosas pueden hacer? Pues yo creo que bueno, depende mucho de su personalidad, de lo que a ustedes les guste. Por ejemplo, pueden aprovechar que ahorita están en su casa y poner cualquier canción, quizá en el baño, en su cuarto, o sea, a su familia no les molesta, pues en toda la casa, ¿no? Y bailar, o sea, bailar como han querido bailar en cualquier bar y no lo hacen porque les da pena, ¿no? O sea, este es el momento como para que usen todo su cuerpo y disfruten de toda su corporalidad y hagan y deshagan y bailen en calzones en la cocina y donde ustedes quieran. Y así van a empezar a liberar mucho estrés para empezar, ¿no? Y van a disfrutar mucho, o sea, de verdad, lo van a disfrutar mucho en el sentido de que ustedes sean como más kinestésicos. Si, por ejemplo, ustedes son más de música y cositas así, pues yo digo que estaría como muy, muy padre que se metan a internet, si quieren, claro. Porque a veces estar en internet es contraproducente ahorita en la pandemia, pero busquen nueva música, de verdad, sálganse de ese género, sálganse del reggae, sálganse del pop. Y no sé, por ejemplo, hoy descubrí una canción hermosísima de jazz húngaro y yo estaba así como, sí, el jazz húngaro es lo mejor del mundo. Entonces, busquen nueva música o encuentren otras formas no sé, canten lo que quieran. Si es en cuanto a las artes plásticas, pues dibujar lo que a ustedes se les venga en gana, de verdad, solo dibujar, hacer pequeños dibujitos,
mucha gente dice yo no sé dibujar, pero créanme que todos sabemos dibujar, unos aparentemente mejor, pero pues tampoco es como la... O sea, no. Ustedes dibujen, hagan lo que se les venga en gana. Yo recomiendo mucho, hay un ejercicio que yo le ponía a mis alumnitos chiquitos, era en un papel craft grande, grande, de más de 6 metros, si no tienen tanto, pues no importa, o sea, háganlo como quieran. Ponen en el piso un papel craft y se tiran ustedes y empiezan a rayar, así, solo rayen como si estuvieran muy enojados. Y eso también ayuda a liberar mucho, mucho el cuerpo. Vean películas, por favor no vean películas de pandemia y el hoyo y esas cosas. Por el momento no las vean. Bueno, si les gusta como sufrir un poco, pueden hacerlo, pero yo recomiendo que se distraigan de otras formas. Y pues estar en contacto con sus amigos, si bordan, no dejar de bordar. Hay una chica que está haciendo muchos talleres de bordado en línea. Entonces, hace como 2 semanas yo también tomé un taller de bordado y estuvimos bordando varias chicas de otros países. Entonces, hagan eso, graben, tomen muchas fotos y hagan un archivo, porque va a ser muy importante. Yo considero que es muy importante todo lo que ustedes hagan, porque en 50 años alguien se va a preguntar qué estaba haciendo mi mamá, qué estaba haciendo mi tía en ese momento, y es como, mira, aquí está esta caja para contarte todo lo que pasó, y así yo viví. Entonces es muy importante que también archiven y que disfruten mucho su cuerpo ahorita. Me extiendo mucho, perdón. No, está muy bien. A mí me parece muy interesante todas las aportaciones que has hecho y me das pauta para incluso pasar a la siguiente pregunta. Mencionas en tu primera respuesta, mejor dicho, hablabas acerca de la importancia o del papel que ha tenido los artistas, ¿no? Que han liberado pues películas, festivales, tus conocidos han compartido su arte en redes sociales y han dado a conocer eso que están haciendo. Y ahí es donde quiero anclar la siguiente pregunta, que es una pregunta dirigida a todas y la hago. Tiene que ver justamente con Internet, que también lo retomaste en este último comentario, donde dices que de pronto estar en Internet puede ser contraproducente por el tipo de información que luego circula. Y la pregunta es la siguiente. Justamente existe o se ha generado mucha información con respecto al COVID-19, que algunas información es cierta y otra información es falsa. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan que se replique la información falsa en redes sociales, ¿no? No existe como luego un filtro para poder identificar hasta cierto punto que sí es cierto, que no es cierto, y se necesita pues tener un poco de conocimiento en torno al tema o verificar las fuentes, de dónde está partiendo esa nota, pero el punto es que circulan y circulan. Entonces ustedes, ¿qué opinión les merece esa situación? ¿Sí me di a entender? Sí, bueno, no sé si, creo que, no sé si alguien quiera decir algo, porque creo que ya habían desactivado su micrófono, una de las chicas. Si no, para decirlo, porque siento también que ya hablé mucho. Creo que no, si quieres adelante, es que son muy tímidas. Está bien. Yo también, aunque no se parezca, aunque no parezca, sí soy tímida. Sé que no parece, pero sí lo soy. Sobre eso se me hace ahorita muy, muy importante. Hay muchos amigos que incluso ya desinstalaron Instagram, Facebook, ya, o sea, ya, de hecho, justamente ayer un amigo me escribió por Telegram y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De los estímulos que nos da Facebook en cada like, ¿no? Y que si no los recibimos sentimos que no somos aprobados. Pero bueno, ese es otro tema. Y también me acordé muchísimo ahorita de, por ejemplo, yo les pediría a los que nos están viendo y a los que nos van a ver que
que sí cuiden muchísimo la información que están difundiendo, mucho, mucho. eh, y sobre todo porque, porque, por ejemplo, yo lo veo en mi abuela y en mis tías, que es como, o en otras personas que son mucho más adultas, ¿no? Que dicen, es que dijeron que va a haber una tercera guerra mundial, cuarta, quinta, sexta, y entonces les entra un pánico horrible a las personas que tienen más de 60 años, se preocupan muchísimo, luego sacan estos artículos, bueno, a mí se me hizo un discurso un poco racista sobre hablar sobre la sopa de Wuhan, ¿no? O sea, es como, ¿en serio vas a hablar de la pandemia y me vas a decir sopa de Wuhan? En serio, esta xenofobia tan extraña? Pero bueno, eso de tener mucho cuidado, porque independientemente de creer que nuestro contenido lo están viendo personas de nuestra edad, saber que ese contenido también puede llegar a personas de la tercera edad y espantarse muchísimo de cualquier cosa que estemos soltando, ¿no? Y también recordar que nosotros, o sea, no solo la jornada, no el país, no el Universal es un medio de comunicación. Una vez que nosotros tenemos un perfil, un usuario, un avatar en redes sociales, nosotros también nos convertimos en un medio de comunicación. Por ende, no sé, a mí me gusta mucho el hecho de que si vas a estar en Instagram, puedes aprovechar muchísimo esa plataforma para, no sé, subir cómo hacer tal receta, cómo hacer tal baile, que hay mucha gente que ahorita los está criticando, pero a mí se me hace muy padre porque es una forma de distraerte, de estarnos distrayendo y no estar viendo todas las mismas noticias que nos están agobiando ahorita. Entonces, recordar que tú puedes ser una persona que puede estar ayudando a que otra persona relaje un poco su mente, estarse distrayendo un poquito. Y, pues esta cosa de que también estar bien conscientes de que, pues aunque yo pida que por favor se cuide un poco lo que estamos difundiendo, no importa, porque realmente es internet, son las redes sociales y es como tratar de detener la lluvia con las manos. Bueno, Sí, exactamente. Es complicado, ¿no? Sí, Celia, te escuchamos. bueno, yo quería opinar algo sobre esto. A mí se me figura que, bueno, el Internet, todo esto es una muy buena manera de libertad de expresión. O sea, sirve para que todos, a su manera, expresen lo que sienten o lo que están sintiendo o lo que están viviendo. Con cualquier, que es lo mismo que hacen con todos los demás medios de comunicación. Pero el problema con las noticias, sobre todo las que son en referente al COVID, llega un punto en que es un teléfono descompuesto. O sea, la noticia verdadera es una, pero cada quien lo va modificando o la va cambiando a su entender o a su manera de ver las cosas, que llega un punto en el que transforman la información original a todo lo contrario. Es por eso que, por ejemplo, yo, como decía, ¿por qué? Porque escuchan muchas cosas o de repente se metieron al celular o algo y lo primero que les salió fue una noticia trágica o algo y se empiezan a preocupar. Entonces yo, por ejemplo, a ellos lo que les recomendaba era que preferentemente no oyeran noticias, no oyeran nada de eso porque eso los alteraba un poco más. Que sí trataran de estar informados sobre la situación buscando las páginas oficiales. Hay páginas oficiales donde la Secretaría de Salud o la OMS brinda la información que es como más certera, como que uno puede estar más de acuerdo en que esa información es la verdadera y que no ha tenido ninguna modificación, donde uno puede ver cómo va la situación, qué gravedad hay, qué fase estamos, qué cuidados están teniendo, para evitar entrar a otros, o sea, está bien, luego buscan pues casi todo tiene ya su página de internet, o todos tienen una página de internet donde ponen lo que piensan o pero normalmente hacen eso, es un teléfono descompuesto, o sea, dicen una cosa y a lo mejor ellos leyeron la información de otra persona y esa otra persona lo leyó de otra persona, que a lo mejor la información viene de una fuente confiable, pero al momento de ir pasando de boca en boca, a lo mejor no se transmitió como debería de haber sido, lo cual la transforma la información y lo único que hace es alterar más a las personas. Por eso es preferente, si van a leer, por ejemplo, a lo mejor noticias o estar informados sobre la situación actual, a lo mejor una vez al día, o cada tercer día, ver más o menos cómo va la
la situación, cuántos casos hay, qué medidas nuevas hay, síntomas nuevos, para estar al pendiente y saber qué manera cuidarse cada uno, pero tratar de dejar a un lado todo eso y a lo mejor, como dice Olga, mejor ver videos de gente haciendo algo divertido o algo gracioso que te ayude a distraerte, no tanto para criticar, porque ese no es el punto es distraerte, y a lo mejor lo que está haciendo esa otra persona pues te hace reír un poco y se te hace olvidarte un poco de todos tus problemas, que es la mejor manera de ahorita enfrentar toda esta situación, con la risa. Muy bien. Samantha, ¿tú querías comentar algo? Ok. Bueno, yo creo que esto es muy, vaya, el que pasemos tanta información es muy común, y ha sido en otras situaciones. Una de las diferencias es que ahorita estamos sobrecargados. Creo que esto aumenta como esa sensación de riesgo, incluso de que creo que es más fácil que me contagie, tal vez comparándolo con la amenaza real. Y pues esto causa una mayor frustración en las personas o ansiedad. Como decían, creo que es importante que si yo checo una información, el tratar de ver que ésta sea verídica, el tratar de que la esté haciendo en algún medio o en algún espacio que sea fiable. Creo que sí es importante que estemos informados, pero lo justo, que tengamos esa cobertura de espacio. Incluso yo el otro día le decía a una persona, ay, ¿sabes qué? O sea, si te quieres preocupar tanto, porque esta persona estaba demasiado preocupada, le dije, vas a dedicar un momento al día a preocuparte, específicamente por el COVID. Y pues se quedó así como que, oye, pero eso es absurdo, ¿no? Entonces, así de absurdo sonamos cuando a veces queremos saber todas las noticias. Yo a veces digo, no pasa nada si el día de hoy no te metiste y checaste cómo va la curva de contagio. No pasa nada si no sabes quién de tu comunidad se enfermó. Tú nada más, o sea, continúa con tus recomendaciones. Creo que esto es más que nada una responsabilidad individual. Como lo mencionaban, vaya, los medios no los podemos controlar. Las noticias, tanto falsas como certeras, van a seguirse difundiendo, y es más que nada que nosotros notemos. Y, por ejemplo, creo que al inicio muchos papás tenían esas dudas con sus hijos de, oye, pero si les llega esta información, ¿yo cómo lo hago, no? Entonces es una cuestión más que nada de responsabilidad y de entender qué cobertura en cuanto a tiempo y medios debo de tener. Y pues usar el Internet como otro medio para acceder a otro tipo de contenido, como dicen. Creo que hay personas que sí son criticadas que porque graban, por ejemplo, TikTok, o porque suben su receta de cocina, o porque se están grabando haciendo lo que hacen en ese momento, pero es realmente válido. Yo, por ejemplo, en el centro donde trabajo manejamos la página, y yo llego al punto donde les dije, ¿saben qué? Ni siquiera yo leo lo que publico, porque es tanto mi cansancio mental de estar leyendo estas noticias de COVID, que les decía, ¿sabes qué? Hay que cambiarle la información a la gente. Lo que menos necesitamos es que, si ya hay esta información que genera ansiedad, nosotros todavía seguir difundiendo más información. Gracias, Samantha, por tu aportación y tu comentario a esta discusión. Y pregunto a Paula si tiene algún comentario al respecto. Sí, bueno, ya nada más como, digamos, desde un pensamiento como de trabajador de la salud, es bastante frustrante ver que, como dicen, no podemos controlar lo que publican en las redes sociales, pero mucho menos podemos controlar lo que la gente entiende o quiere entender de las noticias que se publican. Muchas veces, por ejemplo, estoy viendo esto en estos últimos días, que se han publicado la noticia de que se van a reabrir algunas actividades no esenciales, y la gente lo entiende como que es la hora de salir de su casa a la normalidad. Entonces sí es un poco frustrante porque los trabajadores de salud todavía tienen que cuidarse y cuidar a la gente en general, y pues la gente no parece cooperar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo se interpreta la información que se ve en el internet. Sí, es justo lo que señalas. Hay que tener ciertas precauciones. Y
tomas algo que me parece importante abordar un poco más, que es en torno al espacio laboral. Hablabas de situaciones o de momentos en cuanto a pacientes, pero también es importante, y esta pregunta la podría ampliar hacia todas, ¿cuáles son o cuáles actitudes identifican entre sus compañeros de trabajo? ¿Cómo es que han estado llevando la dinámica laboral? Porque entiendo de pronto que cada una desempeña pues una actividad diferente y que pues no dejamos de relacionarnos con los otros. Entonces, sí me gustaría saber, o nos gustaría saber un poco acerca de cuáles actitudes, cuáles dinámicas son las que identifican en sus contextos laborales. Si quieres iniciar tú, Paula. Sí, bueno, yo creo que ha sido hasta como un proceso de duelo, llaman las etapas de la negación y después de la aceptación, porque al principio yo creo que no todos los compañeros, y eso que es un hospital, y bueno, tratamos con pacientes, no todos estábamos conscientes de la gravedad de la pandemia y no llevábamos a cabo tal vez las recomendaciones al 100%. Entonces, conforme ha pasado el tiempo y se han visto las situaciones en las que nos vemos en cuanto, por ejemplo, hasta contagio entre mismos compañeros, uno va tomando conciencia de lo que tiene que hacer. Pero sí, yo creo que al principio muchos estábamos en negación y ahorita pues ya como que la mayoría tiene la conciencia de que de verdad es algo que está pasando y eso que digo, es dentro de un hospital, entonces no me imagino en la calle si la gente no ve a la gente enferma, pues por eso es también el pensamiento de que tal vez es un invento y no existe. Gracias. ¿Alguien más le gustaría contarnos un poquito acerca de la dinámica laboral o cómo es que se ha dado, qué actitudes han identificado entre sus compañeros? Bueno, yo, por ejemplo, al inicio entramos en crisis. Creo que luego dicen, ay, pero si son psicólogos, porque trabajamos casi puros psicólogos, ¿por qué se pusieron así? Bueno, pues porque es completamente normal. Creo que al inicio queríamos hacer muchas cosas, pero no, como que no nos organizábamos o no veíamos como el objetivo en específico. En general, con mis compañeras de trabajo, bueno, de hecho se acaban de incluir 2 personas, lo cual la verdad que sí me sorprendió mucho, pero bueno, hablando de cómo hemos estado en general en la cuarentena, creo que hemos demostrado que sí se puede realizar trabajo en equipo, que hemos sido persistentes y mis compañeras han tenido la flexibilidad de utilizar otras herramientas, de aprender nuevas cosas, de incluso compartirnos o capacitarnos entre nosotros. ¿Qué decíamos? Es importante que, por ejemplo, como psicólogas, entre nosotras mismas nos cuidemos, ¿no? De repente aplicarte la técnica de relajación a ti antes de aplicarla en un grupo. Estamos trabajando de manera online, lo hacemos tanto con niños como con adultos en sesiones individuales e incluso tenemos sesiones grupales con los niños y la verdad pues yo creo que el ver pues la misma creatividad de mis compañeras y su disposición ante estos cambios. Sí, lo que señalas del trabajo colaborativo, ¿no? Cómo es que se ha dado y es bastante grato ver que aún en las condiciones que se tienen, pueda seguir hacia adelante trabajando en los objetivos que se plantean. Y pues... pregunto Sí, ¿qué ibas a...? Adelante, Angélica. Ok. Deseaba retomar un poco eso que comentaba Paula sobre la normalidad. Bueno, yo siempre he sido anormal, ya sea por rebelde o por rara. Uno puede ser anormal de distintas maneras, no solo porque no respete las reglas, pero resulta que, bueno, nos decía Paula, la gente entendía estos mensajes de el retorno a algunas actividades no esenciales como ya podemos regresar a la normalidad. Y luego llega el gobierno y muchos gobiernos alrededor del mundo y no nos hablan de la normalidad, ya es algo
un poco mucho o un mucho más complicado de entender, que es la nueva normalidad. Y tengo amigos maestros que ya me hablaron de la nueva escuela, que se supone que ya era nueva porque había competencias y antes de eso volvió a ser nueva porque ya eran competencias pero más globalizadas. Entonces ahora estamos hablando de una como escuela 2.0 beta o no sé qué versión, y también de una vida 2.0 beta o no sé qué versión, porque es la nueva normalidad. En la emisión anterior nosotros habíamos compartido que este era un tratamiento eufemístico de lo que iba a pasar, entonces era una manera de decir lo bonito, para que no sintiéramos tan feo, que realmente va a ser todo distinto. Entonces, ¿qué opinión tendrían ustedes sobre esta idea de nueva normalidad y un poco preparándonos para el cierre de nuestra emisión? No sé si pudiéramos comenzar con Olga o con Celia. Yo pienso que es algo, bueno, yo también estoy contigo, yo tampoco soy muy normal. O sea, si todos nos comparamos en todo, con todos, pues todos somos anormales en cierto punto. Yo siento que este cambio, por ejemplo, es válido. Por ejemplo, en mi cuestión, por ejemplo, a nivel profesional, es algo bueno, porque, por ejemplo, ya me ha tocado que, por ejemplo, la mayoría de las últimas consultas que yo tuve, la mayoría de la gente ya iba, a veces hasta por cuestión de decir, pues tengo que ir a checarme. Ya no se automedican, ya tratan de evitar un poquito más todo eso. A lo mejor es algo que antes se tenía mucho. Mucha gente ya cuando iba a consulta conmigo ya se había tomado 3 tratamientos antes, de manera incompleta y de manera errónea. ¿Por qué? Porque se automedica. ¿Por qué? Porque dicen, eso tuve el mes pasado o hace un año y me dieron tal medicina. Y se la toman, se sienten bien unos días, después ya no se sienten tan bien y es cuando van con nosotros. Eso en esa parte está bien. En otras cuestiones, yo siento que no tanto que vamos a una nueva, o sea, vamos a llegar a una nueva normalidad o algo así como por así decirlo, porque poco a poco se van a ir retomando las cosas. Sí va a haber cambios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya la gente con todo esto que pasó va a tener distintas maneras, formas de ver las situaciones o de ver la vida, de valorar las cosas. Entonces a lo mejor va a ser diferente la manera en la que sobrellevamos, vivimos. Y cada quien de la manera en que vivió. A lo mejor toda la gente o todas las familias que estuvieron involucradas o que tuvieron familiares que fueron víctimas o que padecieron del COVID, a lo mejor van a tener un poco más de recato, van a valorar un poco más todo lo que se hace a nivel salud, y a lo mejor van a hacer un poquito más de caso. Hay otra gente que a lo mejor si no vieron nada y nunca vieron alguna gente enferma ni nada, pues van a seguir como siempre. O sea, si antes no les importaba a veces las cosas, ahorita a lo mejor van a seguir igual. O sea, van a retomar sus actividades como las estaban viviendo antes de la pandemia. La gente que a lo mejor nunca hizo la cuarentena y que no se cuidó, pues igual va a seguir con sus cosas, pero sí o sea, va a ser un cambio diferente de persona a persona, pero sobre todo a lo mejor en cuestión de educación se va a notar un poquito más, porque ahorita todo esto, pues a lo mejor se van a enfocar más en ver actividades de manera, por manera de internet. Ahorita muchos de los niños o de los muchachos de primaria y secundaria, de cierta manera aprendieron a estudiar solos. ¿Por qué? Porque les decían, hagan tal tarea o hagan tal tema, pero no se los explicaban. Me tocó ayudar a mi prima, que la verdad yo no soy así como muy buena, pero era como retomar temas que a lo mejor yo ya había visto, pero que ya no entendía, y que se los dejaban de tarea porque era el tema que seguía, pero sin darles alguna explicación previa o darle que a lo mejor en esa situación, pues poco a poco eso que se van a dar, a lo mejor van a ser un poquito más abiertos, van a aprender mejor, ya no van a depender tanto de que un maestro les enseñe o no, sino que van a aprender a pesar del maestro, que es lo que normalmente te dicen, aprendes a pesar de de la gente con la que vives. O sea, si tú tienes las ganas de superarte, lo haces a pesar de todo. Entonces, siento que
no son como cambios de volver a la normalidad, sino que van a haber cambios como una transformación, porque esto es lo que va a pasar con todo esto. Perdimos tu audio, Celia, entonces en lo que se recupera pasamos con Olga, que también tenía una opinión al respecto. Sí, bueno, es que tengo muchas cosas en mente. Bueno, a mí se me hace, para empezar, se me hace muy interesante que tenemos una fijación por hacer todo normal, ¿no? Por tener un estándar siempre. Entonces, esta necesidad de, se nos acabó esta normalidad, ay, pues hay que construir otra, ¿no? O sea, eso a mí se me hace bien curioso de los seres humanos, que somos así, ¿no? Y yo considero que es en cierta forma un síntoma de este miedo a la incertidumbre, ¿no? De que tenemos tanto miedo de que no sabemos qué pasar, que necesitamos seguir sabiendo que hay algo más después de todo esto y algo que es conocido a nosotros. Entonces, por eso le seguimos llamando normalidad, ¿no? Y es nueva para empezar, o sea, este sentido también medio de producción capitalista. Bueno, eso por un sentido. Pero también se me hace un muy buen momento para replantearnos cómo hemos estado haciendo las cosas. Es un muy buen momento para reflexionar desde, bueno, una vez que salgamos, ¿no? Una vez que logremos como pasar y descansar un poquito de esto y poderlo ver de lejos, este sentido de que vemos, por ejemplo, en las redes, se me hace muy interesante estar como observando a las personas que son o que somos clasistas, racistas, ¿no? Este sentido de la gente que estuvo ofendiendo tanto el fenómeno en Ecatepec, ¿no? De que mucha gente se espantó en Ecatepec, pero que, por ejemplo, lo de Vive Latino, y a muchas personas que incluso insultan en las calles porque tienen que estar fuera. Cuando, por ejemplo, yo me ponía a pensar que estas personas que en su momento... Es muy curioso porque una ocasión un artista posteó, voy a salir a la calle a criticar a la gente que está en la calle, ahorita vengo. Entonces, en ese sentido, es como muy curioso las personas que se molestan con las personas en la calle, que no respetan la distancia o que no utilizan los cubrebocas, y no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si esta persona ni siquiera habla español y habla huichol, ¿no? Que habla otomí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en su casa no tiene ningún televisor, ningún aparato con el que puede estar en comunicación y saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, a mí se me hace bien interesante que ahorita podemos estar reflexionando un montón de cosas. También, otra de las cosas que podemos como estar observando es esta nueva, bueno, no nueva, sino este acercamiento a otras formas de crear afectos, de generar afectos. Por ejemplo, en redes, que nos escribimos entre amigas y decimos que nos extrañamos, hacemos videollamadas para no sentirnos tan solas, hacemos como un montón de cosas y estamos encontrando otro tipo de estrategias para seguir construyendo y desarrollando estos afectos, y en ese sentido no considero que sean nuevos, sino que ya estaban ahí y apenas los estamos explorando. También siento que se van a quedar ciertos hábitos, no sé cuáles, pero yo espero que sí permanezcan los de la salud. También hay nuevas formas, al menos en las artes, considero que ya hay nuevas formas de producción. Ya no va a ser nuestra misma forma de estar produciendo, porque, por ejemplo, tengo un amigo cineasta y él me estaba diciendo que ahora lo que están haciendo, como no se pueden ver, es que el actor tiene que poner su pantalla así en vivo con el cineasta, y el cineasta le dice, a ver, haz esto, y el actor entonces tiene que estar moviendo la cámara, tiene que estar desarrollándose diferente. Entonces vamos a encontrar muchísimas formas de producción. Ahorita se está produciendo muchísimo, yo ya quiero ver qué va a salir. Y finalmente, creo que nos vamos a quedar, vamos a recordar este momento de soledad que tuvimos con nosotros mismos en nuestra habitación, ¿no? Va a llegar un momento en el que estemos caminando por la calle y nos vamos a acordar de esa intimidad que tuvimos con nosotras en cierto momento. También considero que los movimientos, particularmente pues el feminista, va a regresar más fuerte, vamos a tomar las calles y vamos a gritar muchísimo más fuerte que el año pasado, o que este año. Sí, eso es todo.
Bien, ¿quisiera alguien más agregar algún comentario? Samantha, Paula. Bueno, yo creo que como toda crisis, no estábamos listos para esto y obviamente nos tumbó. Parte de lo que decía Olga, generalmente funcionamos por hábitos o por cosas planificadas. Desde mi área, bueno, en esta llamada nueva normalidad, hablan mucho de la prevención en cuanto a la salud mental. Ojalá sí suceda de esa manera y creo que muchos están entendiendo que no hay que esperar a estallar o hacernos como la olla express, que hasta que ya tengo al tope todo lo que me está sucediendo es cuando voy y requiero de esta atención. Y pues también creo que algo que nos enseña esta contingencia es que tenemos que seguir orientándonos a desarrollar nuestra tolerancia a situaciones que nos frustran. Creo que muchas de esas conductas que tenemos inadecuadas pueden ser por eso, ¿no? Puede ser que escucho esta parte donde hablan sobre las personas, como así decirlo, en dos rubros, las que creen y las que no creen, ¿verdad? Y puede ser que tal vez las personas que no creen hace falta desarrollar un poquito más de habilidades de tolerancia a este tipo de situaciones y que van en constante aprendizaje y que tal vez el que ya cree, incluso por eso se molesta porque dice, oye, yo estoy resistiendo todo esto, pero sin duda creo que independientemente de las decisiones que se tomen a nivel público, todos vamos a llegar distintos. Creo que el aspecto de las relaciones presenciales, las relaciones humanas, qué es lo que pasa, ¿no? El recordar el simple hecho de que a lo mejor iba al súper y le daba las gracias a la cajera, o yo, por ejemplo, que iba al mercado y saludaba a la gente, dice, chin, extraño ese tipo de cosas, ¿no? El cómo ahorita cosas muy simples, como a lo mejor yo decía, ir a tirar la basura, para mí es algo súper agradable. ¿Por qué? Porque salgo a la calle, porque veo gente, porque te hace recordar como tu día a día. Entonces, creo que muchas de esas cosas son las que vamos a hacer, empezar a tomar importancia a los detalles un poquito mínimos, o que veamos como mínimos, mejor dicho. Sí, sí es justo cómo vamos aprendiendo a ver de otros ojos o con otra manera eso que estaba ahí o que está tan cotidiano y que lo hacemos tan rutinario, como de pronto estas situaciones o estas crisis, como bien lo señalas, vienen a cambiarnos la perspectiva de lo cotidiano. Y pregunto a Paula si quiere agregar algo a la discusión o al tema que estamos tratando de la nueva normalidad. Pues yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron las compañeras. La nueva normalidad se trata de una transformación, vamos a tener nuevos hábitos, pero siempre hay que verle también el lado positivo, no nada más frustrarnos. Sí, sí, sin dudas, es ir buscando lo bueno que tenemos hoy en día con esto, con este contexto actual. No sé si dentro de lo que hemos abordado, platicado hasta este momento, haya algo que quisieran agregar a la discusión, a la plática que tenemos, al diálogo que tenemos, algo que se me haya pasado, algo que consideren que es importante abordar, no sé, dejo abierto el micrófono por si alguna de ustedes quisiera agregar algo más. Nadie a la una. Bueno, yo porque hablo mucho y me gusta, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Creo que sí. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, solo como creo que al menos a mí me ha ayudado mucho, bueno, a mí me pasa que me da ansiedad muy seguido, ¿no? Entonces he estado afortunadamente canalizándola y sabiéndola llevar bien y bonito, y conociéndola sobre todo. Entonces solo me queda como pues decir que recuerden que va a llegar un punto en el que todo esto va a pasar. O sea, realmente va a llegar un punto en el que esto va a terminar y vamos a estar fuera y vamos a poder seguir reflexionando y vamos a poder
seguir haciendo las cosas que extrañamos, que añoramos hacer. Y creo que también es un momento bien, bien importante para que todos sepamos cuánto valoramos a las personas, cuánto nos valoran, qué tan prescindibles somos en ciertos lugares. Y también recordar que es bien importante, bien, bien importante, tener la capacidad de dialogar con nosotros mismos, la capacidad de saber estar solas con nosotras mismas, porque a mí se me ha hecho bien increíble esta gente que dice que se aburre en su casa o que necesita estar en contacto con mucha gente, ¿no? Y yo así de, no inventes, a mí me falta tiempo. pero es bien importante que aprovechemos este momento para saber quiénes somos, cómo es nuestra voz interior. Pues suena muy hippie, ¿no? Pero de verdad creo que es bien importante hacer estos ejercicios de introspección, y qué mejor momento que hacerlo ahorita y valorarnos muchísimo. Y pues, ánimo. Y ya, eso es todo. Gracias. Gracias a ti por mostrarnos o compartirnos esta perspectiva que, igual que tú, la comparto. Es importante escucharnos, es importante estar con nosotros y ponernos atención sobre esto que nos está moviendo. Entonces, para con base a ello, ir avanzando, ir haciendo, ir creando. Pregunto a alguien más si quiere agregar. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? Bueno, en ese sentido, puesto que ya no tienen algún comentario más que decir, pues no me queda más que agradecerles a todas su participación, su tiempo, el que estuvieran aquí acompañándonos, Angélica y a mí, y por supuesto a las personas que nos estuvieron viendo esta transmisión, este diálogo que establecimos con el fin de conocer las diferentes perspectivas o experiencias que viven o que han vivido o siguen viviendo actores sociales con diferentes perfiles académicos y por supuesto en su hábitus, en su día a día, cómo ha venido transformando su cotidianidad y cómo es que esperan tener una diferente regreso a lo que llamamos la nueva o se llama la nueva normalidad. Me da mucho gusto platicar, compartir con ustedes y por supuesto que les agradezco de nueva cuenta su tiempo. No sé si Angélica quiere agregar algo más. Sí, igual, el agradecimiento nunca termina. Es una de las cosas que casi nunca se hablan en infinito, pero esa es la realidad del agradecimiento. Ya nos hablaron de ustedes como profesionales y tenemos la fortuna de que también como amigas, de lo cual me siento muy orgullosa, de las medidas de cuidado, los protocolos institucionales que hay que acatar, la importancia de seguir indicaciones, la importancia del respeto al trabajo médico, al trabajo artístico, al trabajo en la salud mental. Al mismo tiempo también nos apoyaron hablando de su perspectiva disciplinar sobre la importancia de la información que se distribuye, en ese sentido también la importancia del discurso que se trabaja o que se difunde. Gracias por este aprendizaje al que nos han llevado y han llevado al auditorio también muchas gracias por su presencia. Y me queda recordarles que hay otro trending topic, además del quédate en casa, que para mí es uno de los más importantes porque son esperanzadores. Es cuando esto termine. Cuando esto termine, ojalá podamos volver a abrazarnos. Y hay un autor cubano que he estado leyendo con unos amigos en esta temporada que se llama Reinaldo Arenas. Tiene una novela que se llama Antes de que anochezca y en esa nos habla de la importancia de seguir viviendo como un acto de resistencia. Entonces los invito a todos a que el autocuidado y el mantenerse vivo o doblemente más vivo sea nuestro nuevo acto revolucionario. Muchas gracias y un abrazo para todos. Hasta pronto.